Bienvenidos alumnos y alumnas del nivel de secundaria. Soy la maestra Guadalupe Ramírez Centeno y es un gran honor estar con ustedes el día de hoy en otra sesión más de Puebla en Casa. En esta sesión, tú podrás conocer cómo se va construyendo la historia día a día a través de diferentes versiones o interpretaciones sobre un mismo hecho histórico. Para ello, te invito a conocer el tema y el aprendizaje esperado del día de hoy. Nuestro tema es pasado presente, las versiones e interpretaciones de la historia. El aprendizaje esperado es que reflexionarás sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. ¿Sabías tú que existen diferentes maneras de interpretar la historia? ¿Sabes por qué? Bueno, pues para ello vamos a comenzar a analizar un proceso histórico muy relevante en sus diferentes versiones, o mejor dicho, en sus diferentes teorías. ¿Sabes cuál es? El poblamiento de América. Antes de todo, te pido que tomes lápiz y papel para que vayas anotando cada una de las ideas y no se te escape ninguna, para que así, al finalizar esta sesión, puedas reescribir la propia historia. Pues déjame te cuento que en el libro Historia de América de José Manuel Lozano Fuentes y Amalia López Reyes, en su capítulo 1, por lo menos nos cuentan 4 versiones diferentes sobre el poblamiento de América. Ahora te las voy a ir mencionando una por una, así que pon mucha atención. La primera de ellas la escribió Florentino Amellino y se tituló como la teoría del origen autóctono, ya que Amellino era de origen argentino, pues argumentaba que debido a las osamentas encontradas en Arroyo Frías, que este lugar se encuentra en Argentina, pues muy probablemente existiese un homínido que evolucionó, al igual que el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens sapiens en África, pues en Argentina también había evolucionado a un homínido al cual le llamaron Homo pampeanus. La segunda propuesta que nos marca en el libro de Historia de América es de Alex Sildrica. Él menciona que hace mucho tiempo existieron diferentes glaciaciones, siendo la última la de Würm, o mejor conocida como la glaciación de Wisconsin. Esta glaciación provocó que se congelara gran parte del norte de América, ya que esta tuvo una gran extensión territorial. Así, la franja de tierra a través del estrecho de Bering, que tú puedes observar en esta imagen de color amarillo, pues facilitaba la comunicación entre Asia y América, lo cual aprovechó el hombre primitivo para cruzar y arribar al nuevo continente. Por su parte, otro historiador, Paul Rivet, reafirma la teoría de Alex Sildrica con respecto a las glaciaciones. ¿Pero qué crees? Él argumenta que el estrecho de Bering no es el único lugar por donde pudo cruzar el ser humano. ¿Por dónde te imaginas que fue? Paul Rivet menciona que el ser humano, aprovechando las glaciaciones, cruzó de Australia a la isla de Tasmania, pasando por la Antártida y así hasta llegar a la Tierra de Fuego. Un viaje demasiado largo, ¿no te parece? Por último, la cuarta teoría menciona a Inca Garcilaso de la Vega, que también tiene que ver un poco con la teoría de Paul Rivet y las islas malayo-polinesias en Oceanía, solo que Garcilaso de la Vega dice que en esta ocasión fueron grandes gigantes que atravesaron el Océano Pacífico y así llegaron a la región de Santa Elena, lo cual explica una gran similitud entre las culturas inca, mochica, mexica y zapoteca. Como te puedes dar cuenta, estas versiones
pues son totalmente diferentes entre sí, pero todas llegan a un solo objetivo: el explicar cómo se dio el poblamiento de América. Por eso te invito a resolver las siguientes preguntas. Piensa muy bien cómo las vas a contestar. De las 4 versiones analizadas, ¿cuál crees que es la más apegada a lo que en realidad pasó? ¿Por qué motivo crees que existan diferentes interpretaciones de un mismo hecho histórico? ¿Crees que debemos de conocer el mayor número de versiones e interpretaciones de un mismo hecho histórico? ¿Será necesario reescribir la historia sobre este proceso, es decir, sobre el poblamiento de América? Seguramente, cuando ves las noticias o bien buscas videos en YouTube para realizar tus tareas de las que te dejan en la escuela, pues te habrás dado cuenta que hay videos o hay noticias que dicen una cosa, pero luego consultas otro y dice algo totalmente diferente. ¿Sabes a qué se debe? Bueno, pues porque siempre existe una o más versiones sobre un acontecimiento. Incluso se pueden llegar a conocer estos acontecimientos o estos hechos históricos con algunas características inciertas, o bien la información contenida ahí está totalmente incompleta. Entonces, ¿qué sucede con la historia? ¿Cómo sabemos nosotros qué versión es la que debemos de creer o la que debemos de estudiar? Qué difícil, ¿no te parece? Pues bien, ya te imaginarás que el trabajo del historiador no es para nada sencillo, puesto que tiene que ir reconstruyendo la historia paso a paso, tomando en cuenta las diferentes fuentes de información. Tema que vamos a trabajar más adelante. Aquí tiene que tomar en cuenta cada una de las versiones que le da esa fuente de información para poder determinar cuál es la mejor. Y entonces le tiene que aplicar un estricto rigor científico y apoyarse de otras ciencias o disciplinas para poder recrear los hechos. Disciplinas como la geografía, la paleontología, la biología, la numismática, la química, la física, vaya, un sinfín de ciencias o disciplinas auxiliares que le ayudan a la historia a recrear los hechos de una manera más científica. Si el historiador no hace de esta manera su trabajo, o bien no toma en cuenta las fuentes de información que le brindan estas ciencias o disciplinas auxiliares, entonces podemos decir que la historia o la recreación del acontecimiento puede ser falsa o se encuentra incompleta, o bien solamente va a favorecer a algunos. Tal vez has escuchado la historia de los vencidos o la historia de los vencedores. Pues, ¿qué crees? En la historia o en el estudio de la historia es muy común encontrar las dos versiones. ¿Por qué? Pues porque las interpretaciones y las versiones que nos brinda la historia son totalmente diferentes entre sí. Ahora bien, tomando en cuenta la situación inicial sobre el poblamiento de América, tú vas a ser el detective y vas a reconstruir la historia analizando cuál es la versión que se apega más a la realidad. Pero no te preocupes, que yo te voy a ayudar a que lo sepas. Pon mucha atención. Con respecto al origen autóctono, publicada por Florentino Amellino, pues esta teoría fue desechada. ¿A qué crees que se deba? Simple y sencillamente carecía de fuentes que la sustentaran. Las osamentas que fueron encontradas en Arroyo Frías tenían una datación muchísimo más joven que las encontradas en el estrecho de Bering, es decir, no pasaron la prueba del carbono 14. ¿Y te interesa saber en qué consiste la prueba del carbono 14? Bueno, pues este es un método
de datación radiométrica que utiliza el isótopo del carbono 14 para determinar la edad de los materiales que contienen carbono hasta unos 50,000 años. Las plantas lo adquieren mediante la fotosíntesis y los animales mediante el consumo de las plantas y de los animales. Cuando un organismo muere, deja de absorber nuevo carbono y eso permite que cuando se examinen sus restos, proporcione una indicación sobre el tiempo transcurrido desde su muerte. Las osamentas encontradas en Argentina tenían una datación de 10,000 años antes de Cristo, a diferencia de las encontradas en la zona de Beringia, que tenían más de 58,000 años. Por eso, esa teoría fue totalmente rechazada. Ahora, regresando a otra versión, algunas personas aún creen en la que nos cuenta Inca Garcilaso de la Vega sobre los gigantes, pues lo relacionan mucho con las historias dentro de la mitología tolteca, egipcia e incluso con esas esculturas que se encontraron en la isla de Pascua. Sin embargo, sabemos que este personaje fue un literato de la época del Renacimiento, lo cual nos llevaría a explicar el por qué a través de sus poemas necesitaba desarrollar el nacionalismo de su pueblo natal, ya que, ¿qué crees? Él era originario de Cusco, que se encuentra en Perú, entonces tenía que desarrollar ese nacionalismo de la cultura prehispánica inca. Por eso, también la teoría fue desechada. Ahora, la versión de Paul Rivet. ¿Recuerdas? Él menciona las glaciaciones y ya habíamos dicho que era un viaje muy largo. No suena tan descabellado, pero pues sí es un gran trayecto el que tuvo que recorrer el ser humano para poder atravesar las islas de Oceanía, la Antártida y así llegar a Tierra de Fuego. Sin embargo, lo repito nuevamente, los restos que se encontraron en Argentina son más jóvenes que los de Beringia, aunque es muy probable que esta versión de Paul Rivet nos diga cómo se fue poblando poco a poco precisamente las islas malayo-polinesias. Dicho lo anterior, la versión más apegada a la realidad es la de Alex Sildrica, donde gracias a la última glaciación se crea este puente de hielo que permite al ser humano atravesar los dos continentes desde Siberia hasta Alaska y así desplazarse paulatinamente por toda América del Norte. Cabe mencionar que el estrecho de Bering tiene una longitud de 82,7 kilómetros y gracias al bajo nivel de los océanos que se encuentra en esta zona, más aparte la glaciación, pues se dejó expuesta una parte extensa del fondo marino, por lo que es probable que no solamente el hombre cruzara caminando, sino que también lo hiciera en algunas balsas primitivas. Pero esto aún no lo sabemos. Ahora bien, te invito a que consultes tu libro de texto. ¿Ya lo hiciste? ¿Qué información te brinda? ¿Tiene similitud lo que estamos tratando en esta sesión con lo que dice tu libro? Tal vez sí, tal vez no. ¿Sabes por qué sucede esto? Es muy simple. Las interpretaciones de los historiadores. El trabajo del historiador no termina ahí. No basta con solo conocer los hechos del pasado, con solo recabar las fuentes primarias y secundarias. Hay que saber interpretarlas para poder reescribir la historia. Y ¿sabes? Ese es el trabajo más difícil que tiene el historiador, ya que desafortunadamente el pasado no es algo tangible, no es algo que podemos tocar, ni mucho menos experimentar con él. Entonces, a veces la información que nos brindan esas fuentes de información o se encuentran incompletas o carecen de ese análisis científico
que les brinda las ciencias auxiliares y entonces no permite reconstruir lo que sucedió de manera exacta. Estas dificultades para conocer nuestro pasado es el día a día de todo historiador. Por ello, cada uno lo interpreta de una manera distinta y obviamente lo escribe de diferente manera. Toma en cuenta los siguientes conceptos. Las interpretaciones son aquellas explicaciones que se generan para determinar las causas, el desarrollo y consecuencias de un hecho histórico. A estas interpretaciones, muchas de las veces los historiadores le denominan teoría. ¿Y qué es una teoría? Bueno, pues una teoría es el conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Por eso, cada una de las versiones analizadas al inicio de la sesión, en su momento también fueron denominadas teorías. Y para que éstas fueran aceptadas, pues necesitaban una comprobación científica. Por eso las teorías de Paul Rivet y de Inca Garcilaso de la Vega, al igual que la de Florentino Mellino, fueron descartadas y la historia solamente se quedó con la versión del Estrecho de Bering. Déjame que te cuente que existen otras teorías más sobre el poblamiento de América. Por ejemplo, tenemos la de Méndez Correa y la de José de Acosta, pero el conocer más versiones y más interpretaciones nos pueden llegar a confundir y entonces desviarnos de nuestro objetivo en común, que es reescribir la historia. Ahora ya vamos entendiendo cuál es la relación entre las versiones, las interpretaciones de la historia para poder reescribir los hechos del pasado. Y pues para poderlos reescribir, los historiadores procuran dejar a un lado sus opiniones políticas, sus creencias o convicciones personales. Esto pues para que no influya y entonces se mantenga de manera objetiva cada proceso histórico, manteniendo la pluralidad y la inclusión en esa escritura de los acontecimientos. Pero tú como estudiante debes de tener muchísimo cuidado, porque muchas de las veces cuando te dejan tareas recurrimos al Internet y en el Internet a veces encontramos versiones o interpretaciones de la historia que pueden ser inciertas o que no se encuentran completas. Actualmente las denominamos como fake news. Esto debido a que no tienen fuentes de información confiables que lo sustenten. Por eso yo te recomiendo que mejor consultes fuentes bibliográficas que ya han pasado por una revisión editorial y además científica. Así, al momento de querer aprender sobre el pasado, lo harás de manera confiable y también, ¿por qué no?, podrás aprender sobre los hechos del presente. Ahora es momento de que resolvamos el siguiente ejercicio sobre los conceptos vistos en esta sesión. ¿Qué te parece si completamos juntos el siguiente esquema? Como tema principal, tú vas a colocar construcción del conocimiento histórico e irás anotando en cada uno de los recuadros el concepto de versión, de interpretación, cuáles son las ciencias auxiliares que apoyan a la historia y cómo se reescribe la historia. Si aún tienes dudas sobre ello, te invito a consultar tu libro de texto de historia de segundo grado para que repases cada uno de los conceptos y no se te escape ninguna idea. Es importante que tengas en cuenta que a toda versión corresponde una o más interpretaciones. Te invito a analizar temas actuales sobre diferentes acontecimientos que tú estás viviendo y tienes que discernir entre cuál es la mejor versión y la mejor interpretación de los hechos
para que así tú puedas reescribir la historia, incluso tu propia historia. Comparte lo que has aprendido en esta sesión con tus compañeros, tus maestros, incluso hasta tu familia, para que así juntos reescriban su propia historia. Ahora es momento de terminar esta sesión más de Puebla en Casa. Agradezco mucho tu atención y recuerda, la vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. Sé sabio y escribe una buena historia, la tuya. Me dio mucho gusto estar contigo. Soy la maestra Guadalupe Ramírez Centeno. Sigue adelante por ti, por tu familia, por tu sociedad y por la cultura de México. Adiós.